que seas tú mismo en un mundo que constantemente quiere convertirte en otra cosa. Es uno de los más grandes logros, dijo Ralph Waldo Emerson hace muchos años. No hace mucho estudiábamos el libro de Primera y Segunda Samuel. En el ocaso de sus días, el pueblo de Israel se juntó y le dijeron: nómbranos un rey, porque queremos ser como todas las naciones. Pero no tenemos que ir mucho atrás en la historia, ni muy lejos en la distancia, si tenemos hijos de edad escolar, para entender la gran presión de la sociedad hacia nosotros para conformarnos, para transformarnos, ya sea los tenis, ya sea la ropa, la marca de la ropa, ya sea el teléfono, el modelo del teléfono, porque ellos y muchos queremos ser como los demás. Cada semana tengo el privilegio de resumir 5 capítulos en 30 minutos los días miércoles a las 8 de la noche. Si no nos has acompañado, te invito. Es un café, un bizcocho y los miércoles a las 8 por Zoom, donde en 30 minutos resumimos 5 capítulos de la lectura diaria. 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. www.centrofamiliarcristiano.net. Inscríbete y de lunes a viernes recibirás y nos acompañarás. Y como digo, en esos 30 minutos de Zoom, los días miércoles, tratamos de compactar 5 capítulos. Hoy quiero tomar un versículo y de un versículo tomar solo 3 palabras y tratar de entenderla profundamente de manera que todo este libro maravilloso, el libro de Romanos, pueda transformar nuestro ser, nuestro caminar, para que no perdamos la mirada ni el amor de nuestro Señor Jesús, a quien queremos seguir. Pero antes de hablar de esas 3 palabras, quiero dar el contexto que lo encontramos en el capítulo 12, verso 1 del libro de Romanos. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o vuestra adoración espiritual o vuestro culto racional. Y el verso 2, del cual sacaremos las 3 maravillosas palabras, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, o como esta traducción lo dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo ocupa 11 capítulos de este libro de Romanos para explicarnos las cosas importantes de Dios, lo que nosotros llamamos la doctrina de la salvación. La incomprensible gracia de Dios. Pero termina en el capítulo 11 con la incomprensible sabiduría y soberanía de Dios. Y en todos estos 11 capítulos nos deja claro lo que separa al cristianismo de todas las demás religiones. No es la manera en que nosotros nos reunimos, sino el camino a Dios. Las religiones nos llevan a Dios haciéndonos buenas personas, haciendo buenas obras y en lo que nosotros podamos ser y hacer para ganarnos de alguna manera el favor divino y la salvación. Por otro lado, Pablo en estos 11 capítulos nos dice claramente de que no es por obras.
Y que si es por obras, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obra. No se pueden mezclar el puro evangelio de Dios de gracia para nuestra salvación. Y al final de estos 11 capítulos, ocupa el doble de capítulos para explicarnos las verdades de la salvación, lo que debemos creer con nuestro corazón. Y 5 capítulos, la mitad, menos de la mitad, para hablarnos de lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Exhorta, en este capítulo 12, en el verso 1, como leímos, invita a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Toma el contraste de todo el Antiguo Testamento de animales que se presentaban diariamente y se ofrecían muertos en el altar, y nos dice, hay otro sacrificio que vosotros podéis dar. Presentad vuestros cuerpos, pero no como un animal muerto, sino como alguien que vive para Dios. Porque es más difícil a veces vivir para Dios que morir para Dios. Y Dios nos llama a nosotros a una vida diaria de entrega delante de Él. Y de estas 3 palabras que le quiero hablar, la primera de ellas es una palabra griega que podríamos pronunciarla siskematizo, suskematizo o siskematizo. La encontramos en el capítulo 2, no os conforméis. Y fíjense la variedad de la manera de traducir esta expresión de no conformarnos a este siglo. No os amoldéis a los criterios de este mundo. No vivan según los criterios del tiempo presente. No se adapten a este mundo. No se amolden a la conducta de este mundo. No vivan según el modelo de este mundo, no sigan la corriente de este mundo. No os acomodéis al mundo presente. O suskematizo. Es estar en el esquema, porque envuelve esta palabra esquema. Es el esquema de este mundo. Y nos dice que no debemos adaptarnos. Conformarse es ir tomando la forma del pensamiento de este siglo. Es meterse en el esquema de la manera de pensar de esta cultura. Por ejemplo, se convoca a una reunión en la ciudad para destruir los negocios, para quemar los negocios y para expresar así tu libertad de expresión. Y de paso puedes tomar algo y llevártelo a tu casa, que no es tuyo, eso es robar. Pero esta cultura nos está llevando a ese modo de pensar. O el esquema de Planned Parenthood, que si no quieres interrumpir tu carrera, puedes interrumpir tu embarazo. No quieren decir abortar, pero es lo que quiere decir interrumpir el embarazo. Porque más importante es tu carrera que la vida del bebé. Eso es amoldarnos al pensamiento de nuestra sociedad. Es aceptar que si 2 se aman, no importa si son del mismo sexo o no, porque se aman. Y si se aman está bien, porque Dios es amor. Y ese es el molde del mundo, aunque la Biblia diga que está mal. Sean del mismo sexo o estén casados y tengan otras familias, si se aman está bien, aunque la Biblia diga que está mal. Es ir metiéndonos en el molde de la manera de pensar y de analizar las cosas que son buenas y son malas. Y la publicidad, las redes sociales, las películas, cada vez van metiéndonos en la mente la normalidad de lo que es anormal en la palabra de Dios. Es el esquema
al cual Pablo hace 2000 años nos dijo que no nos debemos adaptar. Pero el problema es más serio que el modelo del teléfono que quieren nuestros hijos o la prenda que quieren vestir. Tiene que ver con la mente que se va conformando a conceptos que pueden llevarnos de conformados a deformados, que pueden deformar nuestra mente y nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 1 nos decía, cuando lo leíamos, que Dios se manifestó en la creación y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y en el verso 25 cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la creación, a la criatura y no al Creador. Y en el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente deformada, para que hagan las cosas que no convienen. Es el espiral de degradación moral que encontramos en el capítulo 1 y en el ser humano, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. A la imagen de Dios, el Señor nos creó con el fin divinal de su gloria mostrar. Mas por sendas del mal escogimos andar despreciando el amor del divino Señor. Desde la eternidad me amó Jesús. Pero a través del mundo y de las cosas que este mundo nos va presentando, hemos deformado la imagen de Dios en nosotros y hemos deformado, porque hemos deformado nuestra manera de pensar. Cuando el ser humano no honra a Dios, no le da gracias, no lo respeta, cuando el ser humano rechaza la revelación de Dios, Dios lo entrega a una mente reprobada, es lo que nos dice el capítulo 1. Dios lo entrega, dice el capítulo 1, a pasiones vergonzosas, totalmente opuestas a la naturaleza, a punto que nos están tratando de decir de que si un niño debe escoger si quiere ser varón o si quiere ser mujer, si quiere ser niña o si quiere ser niño. No importa la plomería, con qué vino. Puede escoger lo que quiera hacer. Eso no tiene sentido y va totalmente contra la naturaleza y contra nuestro Creador. Es el pensamiento que nos lleva a, como dije antes, a escoger un compañero o una compañera, sea del mismo sexo o no sea del mismo sexo, porque nos amamos. Algún día vamos a amar a un perro, porque es el mejor amigo del hombre, y vamos a casarnos con un perro. Así se va deformando la mente paso a paso. Alcaldes que aprueban la destrucción de la propiedad privada de los negocios para dar libertad de expresión. Gobernadores que aprueban matar a un bebé recién nacido siempre y cuando lo mantengan sin dolor durante el tiempo en que los padres decidan si debe vivir o no. Díganme ustedes si eso no es la deformación de la mente humana. La pregunta es, ¿nos conformamos? Porque si nos conformamos, corremos el peligro de deformarnos. Y la respuesta es, no es lo que Dios nos está diciendo. El sistema social de la sociedad, valga la redundancia, debe confrontar las deformaciones. Y lo hace a través de la disciplina, a través de la fuerza de voluntad, a través del temor al castigo, a través de la vergüenza y de la culpabilidad. Estas son las fuerzas de afuera hacia adentro, mediante el cual la sociedad resuelve o trata de resolver el problema de una mente deformada. Lamentablemente las estadísticas nos dicen de que el 43% de las personas que
que salen de la cárcel, en menos de 12 meses están de vuelta en la cárcel porque no se pueden rehabilitar, porque no hay poder de afuera para adentro para reformar, y por eso la importancia de este pasaje que no nos habla de reformar, nos habla de transformar. Dios no quiere reformar nuestra conducta, Dios quiere cambiar nuestro corazón, Dios quiere transformar nuestro corazón de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Las reglas, el temor, la vergüenza, todas esas fuerzas pueden contener nuestra conducta por algún tiempo o por mucho tiempo. Pero la verdadera transformación de la cual Dios nos habla en este libro y en este capítulo y en este versículo y en una palabra, transformados, es la transformación que ocurre desde adentro para afuera. Y quiero notar de que si bien en nuestro lenguaje dice que debemos ser transformados, es Dios el único que nos puede transformar. Y quiero que veas este video que expresa lo que la ciencia traduce o utiliza como traducción del término que Pablo aquí ocupa, metamorfosis. El cambio profundo que ocurre de una oruga que a través de más tiempo que el que estamos viendo en el video, va siendo transformada. En cuestión de 2 semanas, aumenta 2000 veces su tamaño. Y así comienza su metamorfosis. Y te preguntas, ¿cómo una oruga se transforma en una mariposa? ¿Cómo alguien que se arrastra puede gozar de la libertad de la cual hemos cantado el día de hoy? Es el impacto de Dios hacia adentro. ¿Y cómo se ve una vida transformada? Una vida transformada, según este capítulo 12, el verso 3, dice que no me crea más de lo que soy. Que dé preferencia a los demás, en el verso 11. Que no sea altivo, en el verso 16, ni sabio en mi propia opinión. El verso 4, que no soy ni el único ni el centro, que soy parte de un cuerpo y miembros los unos de los otros. Verso 5, verso 6 al 8, que tengo una misión, que estoy aquí en este mundo con una misión, que acá la explica en 7 maneras de expresarse: profetizar, servir, enseñar, exhortar, dar, dirigir y ayudar. Estoy aquí para algo, tengo un sentido. Verso 12, que estoy gozoso, que gozo, que vivo con gozo en el corazón por la esperanza que tengo, que soy paciente en la tribulación y que soy constante en la oración. Así se ve una vida transformada. Y acerca de mi relación con mis hermanos, amar sin hipocresía, servir con fervor, verso 11, sensible a las necesidades de mi prójimo, verso 13, ayudando, verso 15, gozándome con los que se gozan, celebrando sin envidia y llorando con los que lloran. Verso 14, bendiciendo. ¿Cómo se ve una vida transformada en frente a los enemigos? Bendiciendo a los que te maldicen. Y no buscando vengarnos, en verso 17 al 20. ¿Y cómo se ve en relación al gobierno? Obedeciendo a las autoridades, capítulo 13. ¿Y cómo se ve con respecto a los demás creyentes que no piensan como yo, no se reúnen como yo? Al débil sin discutirle y aceptándonos unos a otros como Cristo nos aceptó, y aunque gozo de libertad, no poner tropiezo al hermano. Verso 14, capítulo 14 y 15.
Y te preguntas, ¿dónde comienza esto? ¿Dónde comienza esa transformación de una oruga a una mariposa? ¿Dónde comienza este proceso maravilloso de transformación? Dice el 12:1, que presentéis vuestros cuerpos. Y es como ofrenda, es el acto de adoración, no de traer algo, de traernos a nosotros mismos, a la presencia de Dios y ofrecernos a nosotros mismos. Y ese primer acto generalmente está impactado por el quebrantamiento. El quebrantamiento es parte de ese proceso de entrega y de adoración. ¿Cómo ocurre esto? Es lo que le pasó a José. ¿Se acuerdan de José, hijo de Jacob, con todos sus sueños? Primero en una fosa y después en el calabozo. Su ego fue destruido. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés sabía que él iba a libertar a su pueblo y terminó huyendo. Y Dios lo aplastó y lo quebrantó. Porque nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Así comienza a mostrarse la mariposa en una oruga. Como Pablo, que iba a Damasco, fuerte, poderoso, a destruir, a perseguir, y de repente se encuentra en el suelo, ciego, diciendo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué debo hacer, Señor? El proceso de acercamiento a Dios, de entrega a Dios, de transformación de Dios, mediante el cual la oruga se transforma en mariposa, comienza de esa manera. Pero también puede comenzar al borde de tu gran trono, donde nos postramos a Dios. Así ocurrió con Isaías, capítulo 6. Él se acercó y vio la grandeza de Dios, la santidad de Dios, y dijo, ¡ay de mí que soy hombre pecador! Y Dios lo transformó frente a su grandeza y su santidad. No sé cómo Dios se está acercando a ti o cómo tú estás acercándote a Dios, pero ojalá que de una o de otras maneras puedas entrar al borde de su gran trono y que puedas sentir, saber, experimentar que no eres nada delante de Dios. No voy a hablar del pensamiento positivo, inflar tu ego, al contrario. Quiero decirte lo que dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y es la verdad. Y es la verdad. Acércate un poco más a la llama de Dios, al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios, para poder ser transformados. Y no puedo dejar de pensar en lo que dijo un señor tal Fuller, que por lo menos para el simple observador no ve absolutamente nada en una oruga que pueda ser una mariposa. No puede presentir, viendo a la oruga, que va a ser una mariposa. No hay nada en una mente conformada, no hay nada en una mente deformada que te pueda hacer pensar que esa persona puede volar, excepto el poder de Dios. Hay poder en la sangre que derramó. Y por eso cantamos, y por eso leemos, y por eso predicamos, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y hay poder en la sangre. Sí, sin igual poder en Jesús que murió. El poder de Dios manifestado en la obra de Dios. El proceso de esta misteriosa palabra metamorfosis comienza
al borde precisamente de tu persona. Al borde del abismo de tu mente y de tu corazón, de tu ser interior. Es allí donde Cristo quiere entrar. Es allí donde Dios quiere entrar. Es allí donde el Espíritu Santo quiere entrar para transformar, para cambiar una oruga en una mariposa. De adentro para afuera. Y para mí es el momento más difícil, porque debo salirme yo para dejar que el Espíritu de Dios, para que la palabra de Dios, para que el poder de Dios, y no yo, pueda penetrar en tu ser interior. Que pueda penetrar en los profundos y oscuros recovecos de tu alma, de tu mente, de tu ser interior. Hasta que el Espíritu Santo recobre la imagen de Dios que quedó escondida bajo una avalancha de experiencias, de fracasos, de pecados, y que has tratado de tapar y ocultar. Es aquí, al borde de ese abismo de tu ser interior, que me quiero detener. Porque no es a mí a quien me debes dejar entrar, sino a Jesucristo. Él fue el que dijo, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es para mí el manipular tus emociones, tus sentimientos. Le corresponde a Dios, al Espíritu Santo, tocarte el hombro, tocarte el corazón, tocar la puerta de tu corazón para que le escuches. Quisiera tener guantes, quisiera ponerme un tapabocas, quisiera ponerme un delantal y una máscara facial para no contagiarte de mis propias falencias, porque salvar, porque entrar en el corazón, porque transformar es la tarea de Dios, no de un simple predicador. Por eso tantas veces dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no mi voz, su voz, no endurezcas tu corazón. Es Dios el que está tratando de penetrar tu oscura mente, ese profundo, y pasarán años hasta que la gracia de Dios llegue al final de todos esos recovecos de tu alma. Pero comienza al borde de tu persona, a la puerta donde está Jesús. Y debes escuchar no mi voz, sino la voz de Dios, la voz interior, porque la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios, es lo que hemos leído en el capítulo 10 de Romanos. Dios todavía está hablando. Mira, no son vibraciones de lo que estoy hablando. No estoy hablando de karma, estoy hablando del Espíritu de Dios que quiere, que tiene interés en ti y quiere hablarte, quiere transformarte, quiere cambiarte, quiere dejar que te arrastres como una oruga y que vueles como una mariposa. Te digo más, a los que esperan en Jehová, Isaías capítulo 40, no solo les renueva la mente, les renueva las fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, alzarán sus alas como águilas, volarán. Ese es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la transformación. Esa es la metamorfosis que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No se trata de encontrarte a ti mismo. Se trata de encontrar a Dios. Dios quiere renovarte. Y cuando la palabra de Dios o el Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento habla de renovar, de algo nuevo, usa dos términos.
que para nosotros se traducen ambos como nuevo. Uno es neo y el otro es kaineo, kainá. Neo es nuevo porque está recién hecho, como el pan todos los días, que cuando íbamos a la panadería y era fresco, era nuevo porque era fresco, pero era la misma fórmula y proceso del día de ayer y antes de ayer y antes de ayer, ¿sí? Pero hay otra palabra que es nueva porque su fórmula es nueva, su contenido es nuevo, sus ingredientes son nuevos, su proceso es diferente. Y cuando Pablo usa esta palabra, está usando no el nuevo recién hecho, el nuevo con nuevo contenido. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí hago nueva todas las cosas. Pero mucho antes que eso, Pablo dijo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, hay algo nuevo, pero no es algo fresco, recién hecho solamente, es algo totalmente nuevo, es algo de Dios en ti. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son todas hechas nuevas. 2 Corintios, repito, 5:17. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí son hechas nuevas todas las cosas. La misma palabra, nueva en contenido, nueva en ingredientes, nueva en fórmula, nueva en proceso. La misma que usa en 2 Corintios 5:17 es la que nos dice para la transformación de vuestra mente. Esa transformación que Dios quiere hacer. Y por esa razón digo con Pablo, capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformación a todo aquel que cree. Ahora te voy a pedir algo que rara vez pedimos en la iglesia, que tomes tu teléfono. Y en pantalla está mi número de teléfono, porque voy a hacer una oración. Y si tú haces esta oración conmigo, o si tú necesitas algo, una oración, o necesitas comunicarte conmigo o con alguno de los pastores, puedes mandarme un texto a ese número. Si estás fuera del país, lo puedes hacer por WhatsApp. El número es el mismo, el +1 y el mismo número. Y quiero pedirte que si tú deseas escuchar la voz de Dios, Dios se va a manifestar a ti, porque Dios no juega a la escondida. Su naturaleza es de revelarse. Es el que llama, Él es el que busca. Lo lees en todas las parábolas, en todas las escrituras. Un Dios que está buscando. Y si tú escuchas, y si tú respondes, Él entrará en ti y comenzará ese proceso de cambio. Y podrás cantar de gloria en gloria te veo, porque llegaste a la puerta de la casa de Jehová. Y Dios llegó a la puerta de tu casa, de tu ser interior, y tocó. Y tú abriste. Y Dios entró. Y el que en mí creyere, dijo, será salvo.